Hola, mi nombre es Óscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y en el video del día de hoy quiero platicarles de los 10 años de Óscar en fotos. Y antes les quiero decir una cosa súper rápida, este video está siendo patrocinado por Hollyland. Es un sistema de micrófonos inalámbricos y un sistema de transmisión de video inalámbrico súper interesante para quien hace video y para quien le interesa hacer un canal de YouTube. Eso se los platico al final del video. Pero por lo pronto, déjenme decirles lo siguiente. El 2 de octubre de 2011 se me ocurrió la idea de hacer un blog de fotografía. De repente quería transmitirle alguna idea o decirle a algún alumno o alumna, oye, pues fíjate que este autor está súper interesante, métete, o este tema no lo podemos ver en clase tan a fondo, pero ¿por qué no revisas tal o cual cosa, no? La verdad es que yo lo último que me imaginé es que iba a importarle a alguien. ¿Por qué? Porque hay millones de páginas web. Una de las cosas que para mí siempre fue muy importante es dos cosas. Uno, el sentido de comunidad, el sentido de poder dar las cosas abiertamente. Y entonces yo surgí como con una cultura muy de dar las cosas, de decir, oye, pues yo sé esto, yo sé lo otro, como muy hippie, muy de comunidad, pero es lo que me sigue moviendo el día de hoy. Yo la razón por la cual hago estos contenidos, pues es para que la gente los aproveche, les guste, los comparta, los disfrute. Pero también había otro asunto que para mí era muy importante y todos lo sabemos, no todo el contenido que hay en internet es potable, desgraciadamente. O sea, hay mucho contenido pues que no es tan bueno o que no está verificado, cosas así. Entonces, la verdad es que una cosa que yo me hice el propósito desde el primer día fue asegurarme que los contenidos que yo iba a escribir estuvieran hechos con rigor, con fuentes, que citara yo mis fuentes, que dijera dónde puedes encontrar esto que yo investigué. Entonces, yo lo que busco siempre es la fuente más confiable posible. Y además un tema de honestidad intelectual, ¿no? Porque desde luego que pues uno no es todólogo, uno no es Dios y uno no es perfecto, entonces pues puede uno cometer alguna pifia, ¿no? No sé, atribuir a algún autor de manera equivocada una fotografía, etcétera. Y la verdad es que bueno, yo trato de evitarlo, pero las veces que por algún motivo se le van a uno las cabras al monte, pues mi actitud siempre ha sido dar las gracias, oye, muchas gracias por hacerme notar este error y lo corrijo de inmediato. Les quiero contar que dicen que la gente no lee en internet y yo les voy a decir una cosa, mi experiencia es totalmente distinta. Yo puedo afirmarles que si a alguien le interesa un contenido, lo lee de cabo a rabo, así esté larguísimo. ¿Qué tan largo? Bueno, es que curiosamente, yo al principio como que pensaba hacer artículos pues más bien breves, ¿no? No quería extenderme demasiado porque pensaba esa idea de que la gente no lee en internet, pero ¿qué creen? Oh, sorpresa. Hubo algunos momentos cuando hice un informe especial de Eugene Atget, me acuerdo que fue como el primero, el de Walker Evans, no me acuerdo cuál de los dos fue el primero, pero pues me empecé a extender porque dije, bueno, este es como un contenido que yo necesito que sea más largo, no lo quiero hacer telegráfico. Y resulta que tuvieron éxito. Y luego fui haciendo otros. Yo creo que uno de los que fueron muy largos, de los primeros informes especiales que hice en el blog, que sí eran muy largos, yo creo que era el de fotografía de retrato o el de autorretrato. Alguno de esos dos. Ahí sí me extendí, ¿no? Ahí sí que como dicen en Bulgaria, me dejé ir como hilo de media, me importó un rábano y lo hice tan largo como necesité. Y la verdad es que me sorprendió que la gente empezó a consumir más estos contenidos. Y se ocurrió otra cosa, pues que fue interesante con mi blog. Y es que yo empecé a hacer pues, los contenidos de lo que me gustaba, de lo que me interesaba, de lo que veía yo en clase con mis alumnos, etc. Pero ¿qué creen? Hubo un momento en el que dije, bueno, no, vamos a ordenarnos un poco porque ya esto es un desastre, entonces vamos a hacer esto, voy a hacer una agenda editorial. Y entonces voy a hacer un informe especial, una galería, así como que muy ordenadito, ¿no? Pero ¿qué creen? Les tengo que confesar algo. La verdad es que nunca pude seguir mi agenda editorial. Yo siempre me puse a escribir lo que estaba investigando en ese momento, lo que me interesaba, un poco o un mucho a mi aire, ¿no? Sin tener que seguir ninguna agenda editorial. Eso provocó pues como dos cosas. Una, que de repente pues tuviera yo contenidos variopintos de todo, ¿no? Una galería, un informe especial, un tal. Pero también creo que lo que le empezó a gustar a ustedes, a quienes han leído mi blog durante años,
pues es un poco la sorpresa, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué va a poner? Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? A estas alturas del partido yo ya perdí un poquito la pista de más o menos cuántos contenidos hay, pero sí les puedo decir que hay cientos de artículos y cientos de galerías, ¿no? Por ejemplo, de fotografías. La fotografía, ustedes lo saben, me vuelve loco, es mi pasión, me encanta y este amor por la fotografía me hace que sea desbordante. Ahora, quiero platicarles algo, pues bueno, ya se cumplen 10 años de haber empezado ese blog. Al mismo tiempo del blog hice varias cosas. El mismo día que nació el blog, nació mi canal de YouTube, nació una cuenta de Instagram, nació una cuenta de Twitter, etc. Quiero confesarles que a lo largo de los años me fui dando cuenta que no podía uno andar picoteando todo, que todo era una pequeña ciencia y yo no tenía nadie, no tenía el community manager que me estuviera poniendo cosas y así. Entonces hubo un momento en el que dije, a ver, Twitter no me es muy útil, no me interesa mucho, no le voy a meter tiempo a eso. Instagram, yo cometo el mismo pecado que comete todo el mundo. Yo creo que con el Instagram, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Yo tengo un Instagram que es un cochinero. El de Oscar en fotos, no, ni les quiero contar. De chile, de mole y de pozole. No tiene ninguna unidad, lo hago más bien como un diario y ni eso, no soy nada constante en el Instagram. Pues mil perdones, pero también la verdad es que no puedo estar en todo. Para mí el epicentro durante una buena parte de mi trabajo como creador de contenidos en internet fue mi blog, oscarenfotos.com. Luego ocurrió un hito para mí muy importante, que fue el hacer mi doctorado. Por estar investigando para mi tesis doctoral, cada vez empecé a trabajar menos en el blog. De modo que, pues sí, tuve que tomar esta decisión que pues, me dio pena, que fue el decir, bueno, voy a tener que dejar un poquito de lado el blog para terminar mi doctorado, ¿no? La verdad es que me costó francamente trabajo retomar el tema del blog. Quiero compartirles que pues también me ocurrieron cosas a nivel personal muy duras. Mi madre enfermó muy gravemente, tuve que estar al pendiente de ella, hospitales, cosas por el estilo. Al mismo tiempo estar al pendiente de mis hijos, familia, ya saben, toda esta fiesta que se tiene que armar. Y bueno, pues qué les digo, de repente un día nos cae la pandemia. Y entonces la pandemia, pues qué les cuento, pues ha sido un cambio radical de vida. Y para el blog, pues también fue un cambio radical. Porque en definitiva, se los digo así rápido y mal, pero con mucha sinceridad, no tenía ni tiempo, ni posibilidades, ni ganas de escribir. No les hago el cuento largo, de la noche a la mañana tuve que adaptarme al sistema de educación en línea y mucho de eso implicaba hacer videos. Ya dejé de escribir porque además también me di cuenta que era otro lenguaje interesante, otra posibilidad de llegar a la gente, no solamente a mis alumnos, sino a un público que le pudiera interesar y me di cuenta que no necesariamente quien sigue mi blog sigue mi canal de YouTube. Entonces, bueno, pues ¿qué les digo? La verdad es que este canal de YouTube, este blog, se han convertido en de verdad, en toda una experiencia por la gente que me ha ido siguiendo a lo largo de los años. Y hay muchísima gente a la cual le agradezco de todo corazón que esté viendo mis videos, que esté revisando mis entradas del blog, etc. Y también a pesar de mis inconstancias. Cuando ustedes ven que no publico algún video, es porque traigo algún asunto serio que no puedo desatender porque pues yo primero me tengo que enfocar a mi tarea como catedrático de la Universidad Panamericana y entonces en el tiempo que me queda libre, que no es mucho porque además hay que cuidar a la familia y hay que estar al pendiente de 50 cosas, ya cada vez me queda menos tiempo para poder hacer videos y tal, porque además también yo la verdad es que pues mi compromiso ha sido y es generar contenidos de calidad. No saben lo feliz que estoy de haber cumplido 10 años haciendo estos contenidos. Y si alguien está escuchando esto que estoy diciendo en este momento y no ha puesto otra cosa, de verdad les doy muchísimo las gracias porque estamos inundados de contenidos en Netflix, en HBO, en Disney Plus, en cualquier cosa, ya sin mencionar a YouTube, que es un mar de cosas. Entonces, el que ustedes elijan pasar 20 minutitos en este momento, dialogando, escuchándome, no saben cómo lo agradezco, no saben lo importante que es para mí. Gracias de todo corazón, gracias por haberme acompañado durante estos 10 años. Yo quería haber hecho una fiesta muy grande, invitar amigos, invitarles un vino, hacer una cosa física, pero la verdad es que la pandemia no ha sido sencilla para nadie en ningún sentido y la verdad es que, bueno, pues 2 de octubre
que es este momento de mi 10º aniversario de Oscar en Fotos, lo hago con ustedes en este momento, en este espacio, a través de este mensaje, a través de este video, donde les doy las gracias por haber apoyado esta iniciativa durante 10 años, que quiero seguir haciendo, que quiero seguir trabajando en la medida de mis posibilidades. Les agradezco muchísimo la paciencia y bueno, yo espero que pronto puedan ir viendo más cosas interesantes que les guste tanto en mi blog como en mi canal de YouTube y pues seguiré al pendiente. Muchísimas gracias de todo corazón. Y si alguien ya llegó hasta estas alturas del partido, no deje de poner un comentario, que se los voy a agradecer muchísimo. Y más importante, también pongan un like, suscríbanse si no lo han hecho. Y pues ya dicho esto, déjenme hacer esto que les dije al principio. Este video lo está patrocinando Hollyland y quiero platicarles esto. Hollyland me mandó un equipo. Es este equipo que tengo aquí, este micrófono, que además es muy interesante porque tiene un receptor que se pone en la cámara, ahí lo pueden ver, pero vean, tiene bonito estuche para el niño, para la niña, vean, llévelo. Este es muy interesante porque tiene dos receptores. Esto es un micrófono, pero también es un receptor este es un emisor de audio, tiene un micrófono y tiene aquí aquí va teniendo se va conectando al receptor. Lo voy a poner aquí, a lo mejor hace un poco de ruido, pero lo importante es que además la cajita del estuche es también un cargador. Quiero compartirles algo. Yo cuando fui a la DePaul University a revisar cómo armar una iniciativa, un instituto de cine para la Universidad Panamericana, lo que me dijeron fue muy claro. Lo primero que tienes que cuidar es el sonido. Y entonces, créanme que una cosa que ayuda mucho, sí, está muy bien tener buena fotografía, utilizar una buena cámara, tener un buen esquema de iluminación, etc. Pero lo que eleva tremendamente el valor de producción de un video es el sonido. Este sistema que estoy utilizando se llama Hollyland Lark 150 y es además muy eficiente porque no solamente se lo puede uno poner como un clip y que te queda aquí ya, te lo pones y y lo conectas en un santiamén, que además también se le puede conectar un micrófono externo, un micrófono lavalier que se lo pone uno aquí y ya se comunica. Entonces eso me parece increíble. La verdad es que además no es nada caro. He estado utilizando este sistema de micrófonos, me facilita la vida muchísimo porque tengo un buen sonido, porque simplemente pongo el receptor en la zapata de flash de mi cámara y ya no tengo que preocuparme. Este otro aparatito, vean, es el Hollyland Mars 300 Pro. Ay, caray. ¿Y esto qué es o para qué es? Es emisor receptor de video. ¿Por qué es útil esto y para qué sirve? Porque a veces, por ejemplo, el fotógrafo está viendo lo que está capturando la cámara sin problema, el operador de cámara, pero el director del video, de un videoclip, por ejemplo, quiere ver qué está ocurriendo detrás de la cámara y quiere monitorearlo en tiempo real. Entonces, lo interesante de este chunchecito es que pueden conectar la señal que está saliendo de video vía HDMI, y lo pueden mandar a otro monitor, a un monitor, una pantalla grande, a un monitor más pequeñito, incluso a un celular. O sea, en la pantalla del celular puedes estar monitoreando lo que estás haciendo. Y eso está increíble. También está súper bien construido, son de metal. La verdad es que eso me sorprendió mucho. De modo que yo me atrevo a recomendar ampliamente este sistema, que es el que estoy utilizando y es el que pienso seguir utilizando durante un buen rato. Entonces échenle un ojo, ahí les dejo en la descripción del video y también les pongo una tarjetita aquí, allá, no sé dónde, les dejo para que puedan ir y revisar esto, pero son equipos que están verdaderamente increíbles, de buen precio, interesantes, de buena calidad.